Bueno, ahora sí, video 2. En el video 2 vamos a hacer lo prometido, que sería dar de alta proveedores. Vamos a dar de alta proveedores que van a estar asociados a los productos. Entonces, este es nuestro proyecto. Vamos a ir viendo todos los pasos que hay que hacer. Vamos a abrir el grafiquito que teníamos por acá. Vamos a ir repasando todos estos pasos que tenemos que tener cumplidos para decir que el alta de proveedores va a funcionar. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es el HTML, luego el JavaScript, los modelos en C#, API Controller, etc. Para hacerlo un poquito más entendible, por así decirlo, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar por el backend, ¿sí? Vamos a empezar de esta línea para abajo. Después vamos a hacer el HTML y el JavaScript para consumir nuestra API con los modelos, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro modelo de lo que sería un proveedor. Entonces, para eso vamos a ir al proyecto de modelos, Models, la carpeta Models, que tiene nuestro carrito, cliente, ítem, carrito, producto, y vamos a crear un modelo nuevo. Este modelo nuevo se va a llamar, paciencia, proveedor. ¿Sí? Es una clase y se va a llamar proveedor. Va a ser una clase pública para que pueda ser accedida. Esta clase va a ser la que va a tener la definición de nuestro proveedor y, como todas nuestras entidades, tiene que tener un ID que lo identifique, un número, y ese número tiene que ser, autoincremental, etc. Para eso nosotros tenemos este base entity del cual heredamos para poder tener ese ID sin tener que crear el campo ID acá adentro. Entonces, fíjense cómo lo hicimos en Carrito. Nosotros, Carrito tiene un cliente asociado, pero hereda de base entity. Entonces me voy a copiar esta parte de acá y voy a decirle que el proveedor hereda de base entity. Entonces ahora base entity tiene nuestro campo ID que está marcado como clave principal y esto lo recibe de forma heredada. Y después acá vamos a crear una propiedad de tipo string que se va a llamar nombre proveedor, y vamos a crearle otra propiedad de tipo string que sea teléfono. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos dos propiedades y vamos a crear una más, string email. Listo. Ahí tenemos dado de alta a nuestro proveedor. ¿Sí? Ahora, esto es todo lo que necesitamos para definir nuestro modelo de lo que es un proveedor. Lo que seguiría en este momento sería decirle que a partir de ahora nuestro producto tiene una propiedad nueva de tipo entero que se va a llamar proveedor ID. Este proveedor ID va a ser el ID que se va a registrar para asociar nuestro producto a un proveedor. ¿Sí? Ahora, cuando se dé alta un producto en la tabla de productos, va a tener un nombre, va a tener un precio, por supuesto va a tener un ID porque hereda de base entity, y además va a tener un proveedor ID que, si se fijan, coincide con el nombre de la entidad, o sea, proveedor más ID. ¿Sí? Esto es un estándar que tenemos que implementar si estamos usando Entity Framework para que relacione las entidades automáticamente. Y lo otro que necesitamos es decirle que vamos a tener otra propiedad que se va a llamar proveedor directamente y va a ser del tipo proveedor. ¿Sí? Parece que estuviésemos repitiendo la propiedad, pero en realidad estamos haciendo dos cosas distintas. Por un lado estamos diciendo que acá vamos a almacenar en la base de datos el ID del proveedor. Y esto que está acá no se va a almacenar en la base de datos. Pero esto hace referencia al modelo del proveedor. ¿Para qué? Para que automáticamente cuando traemos un producto nos traiga el proveedor asociado, ¿sí? Dentro de esta propiedad, y podamos ver el nombre del proveedor, el teléfono del proveedor, etcétera, en el frontend, en el HTML, con el JavaScript, cuando lo recibamos. Pero esto no importa, lo importante es que lo tienen que hacer así. O sea, después vamos a ver el detalle de esto. Ya tenemos creado nuestro modelo. Entonces, si ya tenemos creado nuestro modelo, lo que podríamos hacer ahora es crear las tablas, ¿sí? Y si vieron el video 1B, que es el anterior a este, que está entre medio del 1 y el 2, donde se explican un par de posibles soluciones para trabajar, con Entity Framework lo que hicimos fue crear la base de datos y lo que hicimos fue correr una migración para agregar los cambios. Bueno, si no lo vieron, mírenlo porque si no esta parte no les va a funcionar.
vamos a ir a la opción de Search, vamos a buscar Package Manage Console, si no les aparece lo escriben acá arriba, abren la consola, voy a limpiar la pantalla con CLS para que desaparezca todo, tengo agregado acá el repositorio y antes, igual siempre me paso alguna parte, antes de hacer algo acá tenemos que hacer otra cosa. Nosotros tenemos que nuestra aplicación tiene varios modelos y esos modelos están representados en la base de datos. Ahora, yo podría tener modelos acá con diferentes fines y que esos modelos no estén representados en la base de datos, ¿sí? ¿Cómo hago para decirle cuáles son los modelos que van a estar representados en nuestra base de datos? Bueno, para eso tenemos el context. Entonces, si voy al repositorio, dentro del repositorio tengo un video demo context. Este video demo context es el que usa Entity Framework para conectarse a la base de datos y hacer todas las operaciones de insertar registros, eliminar, actualizar, etc. Entonces, ahora fíjense lo que tengo acá. Acá sí tengo una lista con todos los modelos que voy a tener guardados en la base de datos. Y el que me estaría faltando acá sería tener un dbset de proveedores. Entonces, me copio esta línea. Le digo de proveedor. Y le digo que la propiedad se va a llamar proveedor. ¿Sí? Vuelvo a insistir, el context es lo que usa Entity Framework para mapear a la base de datos nuestros modelos de .NET a tablas. Y acá cuando estoy creando un dbset, lo que estoy diciendo en cierta forma es decir, bueno, tengo una tabla, este dbset, vamos a cuenta que dice tabla de proveedor. Y va a asociarlo automáticamente a la tabla proveedor. Ahora sí, ahora que ya tengo el context, guardo los cambios, ¿sí? Ahora que ya tengo esto armado, ya tengo mi modelo y ya tengo el context, que es el que usa Entity Framework, ya lo tengo listo para crear la tabla. Entonces, estando en el proyecto repositorio, en la consola, voy a hacer un add-migration, perdón por el tamaño de la letra, ahí va. Acá vuelvo a producto para que lo vean letra grande. Voy a agregar una migración para que se cree esto de producto. El nombre de la migración puedo poner el nombre que a mí se me antoje, ¿sí? Y le vamos a poner, no sé, add producto. Proveedor. Add proveedores. ¿Sí? Este nombre es cualquier cosa que a ustedes se les antoja. De hecho, este add, vamos a poner tabla proveedores. Le dan enter y esto va a empezar a compilar la aplicación. Y si tuviesen algún problema de código saltaría acá, pero no. En este caso, fíjense lo que nos dice que va a hacer. Lo que va a hacer es agregar una columna. Va a agregar acá una columna. ¿A dónde? A la tabla producto, que va a ser el proveedor ID. Fíjense que acá detectó que nuestro producto tiene un ID de proveedor y va a crear eso, la columna. Y después dice que va a crear una tabla por acá abajo, create table, con el nombre proveedor. Y bueno, por acá deben estar las columnas que va a crear, índices, etc. Entonces, no me interesa todo eso, se los cuento, pero no me interesa. Ahora lo que me interesa es volver a la consola y escribir update database. Done. Listo. Ya está creada la tabla. Si yo ahora voy al motor de base de datos, acá tengo las tablas. Fíjense que se llama nueva base video porque, bueno, esto se explica en el video 1B. Creamos una tabla, una base de datos nueva con Entity Framework, etc. Le doy botón de la derecha, refresh, y ahora en tablas me aparece la de proveedores. Y si voy a hacer un select of mail, me aparece, bueno, no tengo ningún proveedor creado, pero me aparece toda la estructura que me la acaba de crear Entity Framework. Vamos ahora a seguir con los siguientes pasos. Ya tengo todo lo que está arriba relacionado con la base de datos. Voy a cerrar todo. Que sería tener el modelo creado y tener el context configurado y tener creada la migración para que Entity Framework pueda trabajar, para que esté la tabla creada. Si se fijan, lo que hicimos fue el punto 4, creamos el modelo y nos salteamos hasta el punto 10, que es modificar el context para que esto funcione. Y el punto 11 también ya lo ejecutamos porque cuando hicimos el add migration, el update database, el context nos actualizó la base de datos. Ahora nos falta todo esto. El repositorio, la capa de negocio y el modelo ya estaba. Y después por último esto de inyección de dependencias que lo vamos a ver más adelante. Bueno,
Vamos a empezar con el API Controller, ¿sí? Para eso, el API Controller es la última capa, es la que se comunica con JavaScript. Vamos a ir a video demo, a nuestro proyecto web. Vamos a ir a los controladores, a la carpeta API y vamos a crear un nuevo endpoint, perdón, un nuevo controlador que vamos a elegir acá la opción API Controller Empty, doble clic y acá dice Values Controller, vamos a poner proveedor controller, ¿sí? El controller siempre déjenselo, le dan crear y acá tenemos nuestro controlador creado. Bueno, lo primero que vamos a empezar a notar, si abrimos nuestro controlador y por ejemplo el controlador de carrito, es que si se fijan acá la ruta, fíjense cómo está armada. Yo me la voy a copiar de acá, toda esta parte de acá, y la pego. Fíjense que es parecida, pero falta una partecita que está acá atrás, que esto es para terminar de armar la URL, por cómo se me ocurrió armar el ejemplo a mí. No significa que esto esté mal. Y voy a borrar este que esté de más. Después, lo primero que vamos a hacer es crear la función que se encarga de crear los proveedores, ¿sí? Lo que vamos a ver en el video va a ser la creación de proveedores simplemente. Entonces, voy a ir a nuestro carrito controller y voy a buscar alguna función, miren, parecida. ¿Qué les parece esta? Tengo esta que está acá, se llama create carrito. Le podríamos poner de nombre create proveedor y podríamos robarnos todo lo que hace. Pero por ahora simplemente vamos a robarnos esto. Desde el HTTP post, que es el verbo que acepta. Después se pueden leer un poquito de los verbos HTTP. No es importante ahora. En nuestro caso sí es importante en el sentido de que cuando querramos hacer una creación de datos tenemos que usar post, y cuando queremos obtener datos podemos usar get. Pero bueno, detalle al margen. Y me voy a copiar todo esto, todo lo que sería el encabezado hasta que se abre la función. Lo copio y acá dentro de, voy a dejar un par de entre para que se note bien dónde estoy trabajando. Acá dentro de la clase me pego esto y fíjense que yo, bueno, puse el verbo, puse el nombre de la función y acá abrí la llave para empezar la función, pero me falta la llave de cierre para que esto no dé error, ¿sí? Entonces hasta acá sí tengo un error, pero el error que tengo es que me dice, mira, tenés una función que no devuelve nada, ¿sí? Entonces, esta es la función que vamos a dejar un comentario acá. Vamos a decirle que retorna ID de proveedor creado. Y este que se llama, la función se llama create carrito, vamos a ponerle create proveedor. Ahora, este create proveedor nos dice que es una función pública, síncrona, etcétera, que retorna un int, que es el entero que va a ser el ID del proveedor creado. La función se llama así, podría tener cualquier nombre, y lo que recibe por parámetro hasta ahora es un carrito. O sea, recibe un parámetro de tipo carrito que la llamamos carrito. Bueno, ahora vamos a decirle que es de tipo proveedor. ¿Sí? Y que la variable se va a llamar proveedor. Y acá ya me lo sugiere el Visual Studio mismo. Le hago clic acá y listo. Entonces ya tengo mi parámetro de entrada, mi proveedor para ser creado. ¿Sí? Que si se fijan, voy con F12 a la definición y me dice que tienen que tener un nombre, un teléfono y un email. Ahora, vuelvo para atrás, con la flechita esta que está acá arriba para atrás. Vamos a empezar ahora, si bien yo empecé por el principio, por la API, que sería, bueno, con JavaScript llamamos a la API, en realidad empecé mal, ¿sí? Vamos a tener que empezar un poquito por el medio, que va a ser definiendo nuestras interfaces, ¿sí? Lo tengo que hacer así para que se vaya entendiendo un poco más y que el código vaya funcionando, porque si no lo hago así, el código no va a compilar y nos va a costar entender lo que estamos haciendo. Entonces, volvamos al gráfico. Volvemos al gráfico que estaba por acá. Nosotros lo que hicimos hasta ahora fue crear el modelo y ahora creamos el API Controller, ¿sí? Ahora vamos a crear la interfaz de business, ¿sí? Y después vamos a crear la interfaz de repositorio, aunque nos estemos salteando esta parte de la implementación del business. Pero vamos a empezar a crear interfaces. No expliqué qué son las interfaces. Por ahora vamos a verlo porque la idea es que ustedes puedan replicar esto para hacer sus aplicaciones. No que lo entiendan. Tienen que repetir el mismo esquema las veces que sea necesario para hacer lo que quieran hacer. Y esto tiene que funcionar. Y cuando pase el tiempo se van a empezar a acostumbrar y lo van a empezar a entender y le van a empezar a encontrar lógica.
y si no lo hablamos, pero prefiero que primero puedan hacer aplicaciones y que después puedan entender bien de qué se trata cada parte. Vamos con la creación de la interfaz de business. Vamos a compactar todo esto y vamos a ir a video demo business. Tengo la carpeta de interface y acá tengo compras business y productos business. Entonces voy a hacerle botón de la derecha, agregar un nuevo ítem. Ese ítem le voy a decir que es una interface y la interface se tiene que llamar como el nombre de la entidad con la que voy a estar trabajando, anteponiéndole una I en mayúscula y siguiéndolo con la palabra clave que sería business, porque estamos hablando de la capa de negocio. Entonces voy a crear acá y proveedor business. Agrego esto y lo único que voy a cambiar por ahora es que le voy a decir que es pública. ¿Sí? Lo próximo que voy a hacer ahora es crearme una función acá adentro, el encabezado de una función que va a retornar el entero del proveedor creado, pero además tiene que recibir un proveedor como parámetro. Entonces, acá le voy a decir que tengo una función que es del tipo entero, va a retornar un entero, que se va a llamar create proveedor y que va a recibir un proveedor como parámetro, etcétera. Creo que así lo hice en los otros. Sí, así lo hice en los otros. Vuelvo para atrás. Entonces acá tengo mi función createProveedor. Esto, al ser una interfaz, solamente me va a definir qué función va a tener mi capa de negocio. Esto por ahora no tiene mucho sentido. En su momento lo va a tener. Por ahora, acostúmbrense a seguir los pasos. Entonces ya tengo mi interfaz de business. Ahora voy a crear la interfaz del repositorio, ¿sí? Este sería el pasito que está por acá abajo, la interfaz del repositorio. Vamos a ir al repositorio. Vamos a ir acá a las interfaces. Voy a hacerle botón de la derecha. Vamos a agregar un nuevo ítem. Que va a ser una interfaz que se va a llamar proveedor repositorio. Interfaz, tac. Bueno, igual que la otra, en vez de internal, le voy a decir que es pública. Y como también tengo que tener una función que retorne todos los que retorne el ID creado y que cree un proveedor, voy a volver a proveedor business. Me voy a copiar la función con el nombre porque en definitiva hace lo mismo pero en otra capa. Voy a volver acá a proveedor repository y voy a pegar esto. Ahí ya tengo mis dos interfaces y con esto ya me alcanzaría para continuar, ¿sí? Ahora, tengo que crear, ya creé las dos interfaces, voy a crear ahora las implementaciones. Creé la interfaz de business, vamos a crear la implementación de business. ¿Cómo se crea la implementación? Bueno, voy a cerrar el repositorio, acá tengo el proyecto de business y fíjense que acá tengo compras business y producto business, igual que coincide con las interfaces, pero me estaría faltando ¿cuál? El de proveedor business. Entonces, dentro del proyecto suelto, no dentro de la carpeta de interfaz, voy a poner botón de la derecha, agregar, y ahora sí puedo ir directamente acá a clase y vamos a poner proveedor business. ¿Sí? Proveedor business, sin la i adelante nada, clase, la agrego. Nuevamente le digo que esta clase es pública. Y ahora lo que tengo que decirle es que esta clase, que es mi capa de negocio, tiene que implementar una interfaz que va a ser la proveedor business, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es asociar ahora mi implementación de proveedor business, que va a crear, se va a encargar de crear el proveedor, con la interfaz de proveedor business. Entonces, a esto que está acá, le voy a hacer control punto y me va a dar las opciones de solución, porque si se fijan me está dando un error, ¿sí? Y ese error es porque yo no estoy implementando la interfaz. Vamos a tratar de explicar esto rápidamente. Una interfaz es un contrato con el cual uno tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, si yo digo que proveedor business cumple con el contrato de proveedor business, estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque proveedor business me dice en la firma que yo tengo una función que crea proveedores. Y si yo voy acá
no tengo ninguna función creada acá adentro que cree proveedores. Entonces, para cumplir con esta firma, yo lo que voy a hacer es control punto, me va a sugerir soluciones y la primera dice implementar interfaz. Bien, vamos a seleccionar esa y fíjense lo que hizo. Me creó automáticamente una función con la firma y ahora sí, esto no da más error porque estoy cumpliendo con el contrato, porque tengo mi función que hace lo que dice que tiene que hacer el contrato, que es crear proveedores. ¿Esto crea un proveedor? No, pero tiene el encabezado según dice lo que va a hacer. Ahora, adentro que dice throw new no implementation exception. Esto lo que va a hacer es que cuando alguien ejecute este código va a saltar una excepción y la aplicación va a dejar de funcionar. Este código no puede estar, pero es lo que me pone por defecto de código cuando yo le digo que me genere la función automáticamente. Otra cosa no puede hacer, ¿sí? Entonces este código no va a ir, pero por ahora no lo vamos a borrar. Vamos a hacer ahora lo mismo con repositorio para que se den cuenta que es lo mismo. Vamos a ir a acá, compacto la carpeta de interface, en el repositorio que tengo que crear ahora. Voy a crear una clase y esa clase se va a llamar proveedor repository. Esto nuevamente no es con la guía adelante, esto es la implementación de la interfaz. Le doy crear, me creo ahora, fíjense cómo tengo acá el proveedor repository y acá tengo, bueno, más arriba en lo que sería la business tengo el proveedor business. Bueno, vamos ahora a volver acá, proveedor repository y voy a tener que hacer lo mismo. Primero que nada, al repositorio le tengo que decir que es público para que pueda ser accedido public, claro, en inglés. Y acá le tengo que decir que esto va a implementar la interfaz de proveedor repository. Obviamente, nuevamente me va a decir que hay un error. Fíjense que está en color como amarillito el texto. Quiere decir que me detectó esta interfaz, la reconoce. De hecho, si yo me pongo arriba y le doy F12, me lleva a la definición de la interfaz. Pero que el problema es otro. Entonces, nuevamente, control punto, implementar interfaz. Y acá me creó la implementación de la interfaz, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que hice hasta acá? Volvamos al diagrama. Tengo los modelos, tengo el API Controller, tengo la interfaz de business, la implementación de business, la interfaz de repositorio, la implementación de repositorio, tengo el contexto y tengo la base de datos. ¿Qué me estaría faltando? Bueno, dos cosas importantes. La inyección de dependencias, lo vamos a ver al final, y que la capa de business y de repositorio hagan lo que tienen que hacer. Porque la interfaz y el repositorio no hacen nada, generan un error. O sea, yo le dije que me implemente la interfaz, pero lo único que hacen es generar una excepción. Entonces, vamos ahora en el repositorio, a decirle que haga lo que tiene que hacer. Que realmente cuando le llegue un proveedor, lo cree en la base de datos. Y para eso, vamos a necesitar algo. ¿Qué es algo que vamos a necesitar? ¿De quién dependemos? De Entity Framework. Entity Framework nos tiene que dar a nosotros. Ahora nos tiene que dar ahora el acceso a la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo que hago siempre, robar código. Me voy a ir, por ejemplo, a producto repository. Cuando vengo a producto repository me encuentro, fíjense que es lo mismo, implementa la interfaz producto repository, etc. Y acá ya tengo algo. Video demo context, tengo una propiedad interna de solo lectura que es mi contexto, ¿sí? De la base de datos. Y acá tengo otra cosa que es el constructor de la clase, no vamos a ver que es un constructor ahora, pero básicamente lo que hace es, bueno, si yo tengo una propiedad interna que se llama _context y el producto repositorio, que es la función que se ejecuta cuando alguien ya un quilombo esto, bla bla bla, me voy a copiar todo esto. No se mareen, esto es copiar y pegar. Voy a ir a proveedor repositorio y ahora me voy a pegar el código que me robé. El código que me robé, fíjense que dice que tengo el contexto y que tengo un constructor. No importa que es un constructor. Lo único que está mal acá es que si se fijan, esto se llama producto repository y no. Mi clase se llama proveedor repository, entonces mi constructor se tiene que llamar igual. Copio y pego y ahora sí, proveedor repository, etc. Y ahora ya tengo mi propiedad context, que es el que me conecta a la base de datos. ¿Se acuerdan que yo antes en el context, voy a ir a la definición de esto, le había agregado acá abajo nuestro dbset de proveedor? Entonces vuelvo para atrás a mi repositorio y acá en create proveedor voy a hacer _context.
proveedor. Acá ya me da acceso a la tabla de proveedores. .add para agregar. Y esto me pide un parámetro de entrada que es el proveedor que quiero crear. Como el proveedor lo estoy recibiendo por parámetro, no tengo que hacerle más que decirle con Entity Framework, mira, agrega un registro a la tabla de proveedores con este proveedor. Y va a guardar un registro en la tabla con el nombre del proveedor, el teléfono, el email, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, ahora, Postman, no está instalado Postman. Después vamos a instalar Postman para probar esta API más rápidamente. ¿Cómo funciona esto ahora? Bueno, esto ya está hecho, pero esto lo que hizo fue agregarlo a la tabla de manera, vamos a decir, virtual. Es re incorrecta la palabra que usé, pero se va a entender con eso. Lo que falta hacer ahora es al contexto llamar a la función SaveChange. ¿Por qué? Porque la función SaveChange es la que se encarga de decirle, bueno, este registro que creaste hasta ahora, comitíalo, o sea, guardalo realmente en la base de datos, persistilo y que ya no se pueda mover. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque ustedes podrían llamar muchas veces esta función acá adentro y luego de llamarla muchas veces hacer el save change y que realmente todo eso aplica a la base de datos. Es un uso muy pedorro el que le acabo de dar a la opción esta de poder agregar muchos y luego hacer el guardado de cambios. No tiene sentido, pero nada, para que entiendan cómo funciona un poquito esto. Les digo que esto es un error muy común, uno lo agrega y dice listo, lo agregué, pero si no hace el save change, esto nunca va a aparecer en la base de datos. De hecho, si ustedes ponen un breakpoint acá, le dan F10, llegan a este punto y van a la base de datos y no lo van a ver. Y le dan F10 cuando pasan el save change y ahí sí lo van a empezar a ver en la base de datos. En fin. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué me está dando un error esta función? Porque me dice que no está retornando nada. Y esta función dice que tiene que devolver un entero. ¿Sí? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, acá abajo le digo retorná 444, punto y coma, ya no da más error. Porque me está devolviendo un entero, cumple. O sea, no es el ID que generó, pero cumple. Pero bueno, yo lo que tengo que devolver es el ID del proveedor creado, ¿no? Así pensé yo la función como tenía que ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a devolver? Nuestro proveedor tiene un ID. Y ese es el ID que voy a devolver. Ahora, si no se lo preguntaron, se los voy a contar igual para que se lo pregunten si es que no se lo preguntaron. Si acá me está llegando un proveedor como parámetro de entrada y ese proveedor todavía no existe en la base de datos, por lo tanto no tiene un ID generado. O sea, el proveedor este me va a llegar con un ID en 0. Y yo acá le estoy diciendo que lo agregue a la tabla y después estoy guardando los cambios. ¿Por qué ahora le digo que retorne el ID del proveedor cuando el ID del proveedor este debería ser 0, que es lo que viene por defecto? Bueno, otra de las cosas que hace Entity Framework automáticamente es que a este proveedor que yo le estoy pasando por parámetro, como sabe que la ID es autoincremental, magia de Entity Framework, como sabe que la ID es autoincremental y que le pertenece a la columna ID, a la propiedad ID, le asigna el ID en el momento que lo graba en la base de datos. Entonces yo ahora sí ya puedo retornar el ID del proveedor que me generó. Y acá fíjense cómo ya terminé mi repositorio que crea proveedores. Ahora sí, este repositorio de proveedores crea proveedores. ¿Sí? Ahora bien, si se fijan, si bien yo hice el repositorio, la cadena de mando de relaciones no es la API recibe a un proveedor y le dice al repositorio que lo cree, sino que pasa por la capa de negocio. Entonces acá, si se fijan, yo tengo el HTML con el JavaScript. Olvídense de la parte de modelos, esto es un paréntesis, quisimos crear los modelos. Llama al API Controller y esto llama a la interfaz de business que llama la implementación de business. Nos llama al repositorio. ¿Qué va a hacer nuestra capa de business en este momento? Bueno, nuestra capa de negocio es la encargada de hacer validaciones del negocio para saber que no me estoy mandando una macana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría ponerle un email a nuestro proveedor que no sea válido, que no tenga la arroba, ¿sí? Entonces, si ese email no tiene la arroba, la capa de negocios debería decir, esto no puede continuar, acá hay un problema. ¿Por qué es la capa de negocio la que hace eso? Porque el repositorio no tiene cerebro, es un descerebrado. Vos le mandás un proveedor y tiene que crear el proveedor sin hacer ningún tipo de validación.
Ahora parece que no tiene mucho sentido. Digo, podríamos hacer la validación esa en el API Controller y decirle al API Controller que no continúe. Podríamos hacer esa validación en el repositorio y decirle que no continúe. Pero cuando nuestra aplicación escala, cuando tengo muchos repositorios y muchas capas de negocio y mi negocio se vuelve complejo, tener bien, no me sale la palabra, pero tener bien segmentado que cada capa se encarga de ciertas validaciones y de ciertos roles es muy importante. Entonces me falta la capa intermedia, me falta decirle que nuestro API se comunique con la interfaz, una de las cosas, y que nuestra implementación de business se comunique con la implementación del repositorio para realmente cumplir y grabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar todo esto. Vamos a poner close all tabs. Nos dice, tenés un montón de cosas para grabar. Le decimos que sí, no vamos a perder todo. Y vamos a ir a nuestro compras business. ¿Sí? Perdón, cualquiera. Compras business no. Proveedor business. Nuestro proveedor business por ahora tenía una función que no hacía nada. Y este debería comunicarse con el repositorio. Entonces voy a ir a producto business a robarme código nuevamente. Y acá se repite lo mismo. Tengo una propiedad de solo lectura que es iProductor repository. Acá adentro tengo mi constructor que recibe el repositorio, etc. Me voy a robar todas estas líneas. Vuelvo acá, pego estas líneas en proveedor y tengo que cambiar varias cosas acá. Primero, voy a empezar por esta línea. Primero, si estoy hablando de proveedores, ¿me sirve de algo el repositorio de producto? No. Yo acá lo que necesito es un iProveedor repository. Necesito un repositorio de proveedores. Segundo, esto se llama producto. No, listo, no me sirve que se llame así. Entonces acá le pongo el nombre que me propone y le pongo _ proveedor repository. Ahora, acá esto tiene un constructor, ¿no? Y el constructor de la clase dice que se llama producto business. No, bueno, se tiene que llamar proveedor business, dijimos. Y nuevamente acá, si esto recibe un proveedor, necesita un proveedor repository, no le puedo pasar un producto repository para que lo meta acá adentro, para que después este lo use, sino que tengo que ser un proveedor repository. No importa cuánto entienden y cuándo no entienden de esto. Lo importante es que ustedes detecten un patrón y lo repitan para cuando quieran hacer el alta de clientes. ¿Sí? Acá van a tener un cliente business que implementa cliente y cliente business, y acá van a tener un y cliente repository y todas esas cosas. O para lo que sea que quieran crear. Entonces, volviendo a lo que estábamos. No me reconoce esta variable, claro, porque ahora se llama _ proveedor repository. Y lo que esto recibe, este iProveedor repository, es un producto repository. No, le tengo que cambiar el nombre a un nombre más acorde. Acá puedo poner ASD y copy pego y acá le pongo ASD. Eso no es problema, pero vamos a poner un nombre bonito, proveedor repository, y lo pego acá. Ahora sí, ya tengo acceso a mi repositorio. Entonces, la capa de negocio, acuérdense que estamos en la business, implementación de la business, que implementa la interfaz, bla, bla, bla. Le puedo decir acá que voy a crear una variable que se va a llamar response, el nombre que se me cante ponerle, y va a ser igual a ¿qué? Vamos a decirle que va a ser de tipo entero, así es menos confuso. Vamos a crear una variable de entero que se va a llamar response, que va a llamar ¿a qué? A proveedor repository, punto. Y acá tengo create proveedor. ¿Qué es create proveedor? La función que acabo de crear en el repositorio. Estamos hablando de una referencia al repositorio. Y este repositorio, ¿qué me pide? Y me pide que pase un proveedor. Entonces, hasta acá, yo le estoy diciendo que vamos a tener un ID, un int response, que va a ser el ID que devuelve el repositorio después de crear el proveedor. Y esto me pide un proveedor y le paso al proveedor que a mí me viene de otro lado, que acá va a venir del API Controller. Después vamos a hacer un dibujito para que se entienda un poquito más. Esta función me sigue dando error. ¿Por qué? Porque no retorna nada y tiene que retornar un entero según lo que dice. Entonces acá abajo pongo return response. ¿Por qué retorno esto al response? Y porque en el response ya sé que voy a tener el ID del proveedor generado.
y acá ya terminé mi capa de negocio. Ahora, por supuesto, es una capa de negocio muy inútil porque ¿qué hace? ¿Qué hace nuestra capa? Bueno, si yo acá tengo el API controller, la API, ¿sí? Y yo por acá tengo mi capa de negocio y vamos a decir que por acá tengo mi repositorio. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, este ñato, la API, le pasa al proveedor que le pasó el frontend, que le pasó JavaScript, ¿sí? A la API. Y se lo pasa a la capa de negocio. Y la capa de negocio se lo pasa al repositorio. ¿Sí? Vamos a meter otro cuadradito por acá. Y vamos a ponerle que nuestra capa de HTML con JS, que sería JavaScript, le pasó el modelo con los datos que te llenó el formulario. Acá vamos a poner, por ejemplo, el nombre del proveedor, el teléfono del proveedor, el email, en campos de HTML. JavaScript lo va a tomar, va a armar el modelito, se lo va a pasar a la API se lo va a pasar a la capa de negocio, la capa de negocio se lo pasa al repositorio, y el repositorio finalmente, esto se suele representar con un tachito así, pero capaz que más bonito, no tan mal dibujado, esto sería un tachito, que le vamos a poner nombre a ese tachito, se llama nuestro amigo SQL, es el servidor SQL. El repositorio dice toma SQL, pues no. Le dice toma SQL, almacename este proveedor en la base de datos. Entonces el flujo viene algo así, trácate y termina acá. Entonces, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? ¿Por qué la API no le pasa al repositorio? Esto ya lo hablamos, pero lo estoy repitiendo. ¿Por qué no hace esto? Porque la capa de business tiene que tener algún rol importante en todo esto. Y ahora le vamos a dar ese rol importante, por eso esto está prohibido. Esto no se tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a darle el rol importante. Bueno, acá estamos en la capa de proveedor, en la función createProveedor. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir if proveedor, y acá puedo acceder al email, por ejemplo, punto index of, o sea, en qué campo encuentra el arroba, y que esto hay que hacerlo así, no importa por qué, es menor a 0, vamos a generar una nueva excepción y vamos a poner no se encontró el arroba en el email. ¿Sí? Funciona de una esto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que si el email del proveedor no encontró, esto es, no importa ahora, pero esto básicamente lo que estoy diciendo es, si dentro del email no encontré una arroba, esto no es un email. Entonces voy a generar una excepción, o sea, voy a hacer que esto explote por los aires y no continúe. Y voy a decir, no se encontró la arroba en el email. Por lo tanto, esto no es un email válido. Cuando yo genero una excepción, este código no continúa. O sea, no me va a crear el proveedor si el mail está mal. Listo, generó una excepción. Esto no continúa. Entonces ahora ya tenemos esta parte validada dentro de lo que sería la capa de negocio, dentro del business. Esto es lo que tiene que hacer nuestro business. Por supuesto, esta es la forma más criolla y horrible de hacerlo. Hay cosas mucho más avanzadas, pero para el caso, acuérdense de cada tanto control KT y la tabula del código. Para el caso nos sirve. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Ya hicimos que nuestra capa de negocio se comunique con el repositorio. Nos falta hacer ahora que la API, que el controlador de la API se comunique con la capa de negocio, según lo que vimos en este mega ultra gráfico. Volvamos a lo que habíamos hecho inicialmente, que dentro de, vamos a cerrar todo esto, dentro de video demo tenemos nuestro controlador, un API controller que está dentro de la carpeta API. Acá tenemos proveedor controller. Bueno, acá vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es robar código. Otra vez lo del constructor y bla bla bla. Vamos a ir a producto controller.
Acá tengo el ejemplo de un controlador. Me voy a robar de nuevo el constructor y la propiedad privada. Voy a ir acá al proveedor. Creo la propiedad privada. ¿Sí? Y fíjense lo que está haciendo a diferencia del otro caso. Bueno, primero, lo primero que voy a corregir es para que no me moleste esto. Producto controller, el constructor se tiene que llamar igual que la clase. Perfecto. Segundo. Lo otro que tengo que hacer es que en vez de recibir un producto business, ahora fíjense que estoy recibiendo la capa de negocio. Voy a recibir un proveedor business. ¿Cómo se tiene que llamar? Proveedor business 1. No sé por qué me tiró eso. Y acá lo vamos a pasar a cada producto business. Que no, porque es y proveedor business. Y por eso me tiraba el 1. Proveedor business con guión bajo adelante. Lo pego acá. Y va a ser un proveedor business, no es más un producto. Entonces esto no se llama así, se llama proveedor business. Y esto que está acá abajo vendría a representar esta partecita de acá. Entonces ahora tengo mi propiedad privada de tipo proveedor business, que en el constructor lo recibe inyectado. Nos falta la parte de inyección de dependencias. Y acá, ahora, fíjense dónde estamos. Estamos dentro del create proveedor. Bueno, acá sí lo que tenemos que hacer es un try catch. Que esto lo expliqué un poquito en el video 1B. Este código lo que hace es capturar excepciones. Es en lugar de que la aplicación explote, captura la excepción y hace algo con eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro create proveedor? Bueno, tenemos que retornar el ID del proveedor creado. Y es más, no solamente retornarlo, sino que mandar a crear el proveedor a nuestra capa de negocio. Entonces, vamos a crear un int response, que va a ser el ID del proveedor creado nuevamente. Es igual a que a proveedor business.createProveedor. Le mandamos a la capa de negocio la responsabilidad de que cree nuestro proveedor con el proveedor que nos llega por parámetro. ¿Sí? Nuevamente. Multicoma. Ahí ya tenemos nuestro proveedor mandado a crear. Y ahora esto le tenemos que decir que retorne un OK. Un OK es para decirle, como estamos dentro de la API, le decimos al cliente, le decimos a JavaScript, mira, todo resultó bien. ¿Sí? Esto tiene una explicación un poquito más interesante, que son los códigos de estado de HTTP, etcétera, pero no lo vamos a ver ahora. Vamos a dejarlo como que todo esto es Disney. Y lo que vamos a decirle, mira, OK, no se produjo ningún error. Acá tenés tu ID. Y ya está. Ahora, acá tenemos un catch, que es para capturar la excepción. ¿Qué quiere decir esto? En esta porción de código nosotros estamos haciendo algo. Si algo fallara, el código va a dejar de ejecutarse y se va a saltear directamente acá adentro, que es el catch, que es el que captura el error. Entonces, acá adentro, control punto, miren, acá el exception no me lo reconoce. Voy a hacer control punto y voy a poner using system, la primera línea de lo que me está ofreciendo, y ahí empieza a funcionar. Bueno, voy a guardar mi excepción. Miércoles, bueno. Lo voy a guardar dentro de una variable que se va a llamar E o EXE, o como se les cante ponerle. Es el nombre de la variable. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, intento hacer esto. Si no funciona, voy a capturar la excepción. Y la excepción, ¿qué puede ser? Bueno, vamos a abrir la capa de negocio. Proveedor business y una excepción. Acá estoy generando una excepción. El error si no se encontró el email. También una excepción se puede generar automáticamente cuando está mal la cadena de conexión de la base de datos, cuando la tabla tiene un campo requerido y no se lo estoy mandando, y se pueden generar excepciones automáticas, no solamente manuales. Bueno, acá capturo, pero acá le voy a decir que retorno. ¿Y qué le voy a decir? Bulk request. Esta es otra respuesta de HTTP. ¿Y qué le voy a devolver dentro del bulk request? ¿Qué le voy a devolver a JavaScript para que sepa lo que pasó? Que es el caso que estoy haciendo yo, que le estoy devolviendo el mensaje, que esto no es una buena práctica, pero para el ejemplo nos sirve. Le devuelvo el mensaje de la excepción. ¿Sí? Todo esto es querer o reventar, es experiencia, esto se viene haciendo así y funciona. No esperen entender mucho ahora, pero son cosas que se pueden hacer, las hacen y listo. Bueno, entonces, acá ya tengo mi create proveedor, mi controlador finalizado para crear proveedores. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ahora, cuando alguien llama a este endpoint, va a poder crear
un proveedor. Entonces, ¿qué nos falta para esto? Si ya tenemos todas las capas terminadas. Volvemos al gráfico. Nos falta el HTML y el JavaScript. Entonces, vamos a ir a video demo, a nuestra carpeta root, que tiene todo nuestro código, a la carpeta HTML, y vamos a crear un nuevo elemento de tipo HTML, acá está, HTML page, y de nombre le vamos a poner proveedores. Lo agrego y acá tengo mi proveedores HTML con mi estructura básica. En el título le vamos a poner proveedores. Y en el cuerpo le vamos a poner acá van los proveedores. ¿Sí? Vamos a probar esto. Vamos a probar que pueda cargar esta página sin problemas. Inicio la aplicación. Entonces será barra HTML barra proveedores.html. Acá van los proveedores. Perfecto. Nosotros ahora no vamos a mandar a listar los proveedores. Simplemente vamos a mandar a crear proveedores, ¿sí? Entonces, como primera versión de esto, lo que vamos a hacer es decirle que vamos a meter código JavaScript acá. Y acá vamos a crear una función. Hay varias formas de crear funciones en JavaScript, ¿eh? Por ejemplo, yo acá voy a hacer una que se llama create proveedor es igual a, esto es una función asíncrona, y esta es la forma en que yo creo una función en JavaScript. Otra puede ser, no sé, function, creo que es function, no sé, algo, y abrir y cerrar llaves. Esta es otra forma de escribir una función en JavaScript. Después, si yo quisiera llamar a la función create proveedor, tengo que hacer esto. Y si quisiera llamar a la función algo, tengo que hacer esto. Son dos formas de escribir funciones, o sea, las pueden encontrar de diferentes formas. Y no sé si hay una tercera dando vueltas. Entonces, tengo mi función createProveedor, que es una función asíncrona que no recibe parámetros de entrada. Entonces acá voy a crear una variable con let y se va a llamar proveedor. Que va a ser igual a qué. Bueno, vamos a definir lo que era un proveedor en formato JSON para poder mandárselo a la API para que lo cree. Entonces, nuestro proveedor tenemos que empezar acá a definir las propiedades que son las mismas que tenemos en .NET. Si yo voy al proyecto de modelos y acá tengo mi proveedor, me fijo que tiene un nombre proveedor, ¿sí? Por ahí voy a copiar y pegar todo así nomás. Tengo un teléfono. Vamos a hacer esto es igual a... Si lo podemos empezar a poner un poquito más prolijito. Esto es igual a... Cuando pongo comilla, comilla quiere decir que empieza un texto y termina un texto. Yo acá podría ponerle un número de teléfono ya. Y por último, tengo la propiedad email. Y listo, no pongo coma porque es la última propiedad. Acá tengo definido mi modelo de proveedor, ¿sí? Vamos a ponerle que el nombre va a ser prueba 1. El teléfono va a ser 4 y el email va a ser a@algo.com, ¿sí? Entonces acá ya definí mi función, etc. Lo que voy a hacer ahora va a ser un fetch. El fetch era la función que tengo en JavaScript para llamar una API. Voy a robarme esto porque nunca me lo acuerdo. Voy a video demo, HTML. Y acá, por ejemplo, donde tengo el listado, yo tengo un post que me permite crear pedidos. Y fíjense, acá lo tengo. Acá tengo como creo una variable con la URL a la cual le voy a pegar. La voy a crear por acá arriba. Pero no va a ser API carrito, ¿sí? Sino que mi API ahora, ¿cómo se llama? Se llama proveedor. Entonces esto va a ser proveedor, API barra proveedor.
y va a ser create proveedor, pero como no quiero escribirlo y pifiarle, porque pifiarle en las URL después empieza a ser un bardo, vengo acá y me copio create proveedor, el nombre de la función de la API, del controlador. Pego y le pongo la C minúscula. ¿Por qué le estoy poniendo la C minúscula? Acá también, miren, le voy a poner la N en minúscula. Esto es porque JavaScript, los estándares de JavaScript y los de .NET, por diversos motivos justificados, trabajan de forma distinta. Entonces, en JavaScript los nombres de las propiedades se ponen en minúscula y en .NET se ponen en mayúscula. Pero después esto, cuando se llaman mutuamente, se entienden, no se preocupen. Bueno, acá tengo mi URL a la cual le voy a pegar, acá tengo el proveedor creado, voy a robarme más información del listado, que es como hace el fetch. Fíjense acá que lo hace await, fetch, post, JSON, bla bla bla, then, todo esto me voy a copiar. Y ahora voy a empezar a revisar línea por línea de todo esto. Vuelvo a proveedores, después de definir el proveedor, acá abajo me copio todo este fetch, lo pego. Y primero, esto lo voy a borrar porque si está comentado ya sé que me va a molestar. Esto también lo voy a borrar porque no quiero marearlos. Este console log lo voy a dejar porque lo vamos a usar. Pero bueno, empecemos acá. Primero, await fetch URL. Bueno, la URL sí es la que yo le definí acá arriba. Método post, sí, porque voy a estar haciendo la creación de un proveedor. El cuerpo, JSON Stringify. Data no, se llama proveedor mi variable donde tengo la información. Así que lo voy a pegar acá, proveedor. El content type es un JSON, perfecto. Y acá, después de ejecutar todo este post, va a convertir la respuesta a texto. Y si hay un error, va a ser un console error del error. Perfecto. Y si no, va a decir, si salió todo bien, va a ser un console log del response. Que este response era la ID del proveedor generado. ¿Sí? Ahora, hasta acá definí una función. Voy a compactar esto. Tengo una función creada, pero no tengo un llamado a la función. Entonces, lo que voy a hacer por acá arriba va a ser crear un input, como quien dice, así nomás, de type button. Y le voy a decir que el onClick, que va a ser... ¿Qué va a hacer esto cuando le haga clic? Va a ser crear un proveedor. ¿Sí? ¿De dónde va a sacar los datos? Y yo le hardcodeé acá los datos por ahora. No los trae de ningún lado. Pero para hacer una prueba. Entonces acá tengo mi botón que va a llamar a la función. Bueno, vamos a probar esto. Abrimos. Vamos a ir a HTML proveedores. Acá tengo un botón sin nada. Esperen que esto está horrible. Oh, no quería abrir eso el estudio. Quería acá. No, esto no. Chao. Quería ir acá y decirle que el input le voy a asignar un value para que tenga un texto. Crear proveedor. Vuelvo acá y ahí dice crear proveedor. Entonces voy a apretar F12 para que me muestre la consola y ya poder ver si hay algún error, etcétera. Acá me tiró. A ver, ¿este error qué es? Línea 20. Dice, esto nunca suele ser la línea 20, pero... creo que es así. Creo que son 2 puntos. Perdón si los... Ahí está. Eran 2 puntos. Sí, por eso me estaba tirando el error. Ahora vuelvo y el error no está más. Menos mal que lo chequeamos. Bueno. Voy a decirle ahora que me quiero un proveedor y esto acá en la llamada fetch debería crearme un registro nuevo. Como acá tengo un registro que no me gusta, no me molesta, voy a ir acá y decirle que borro todo y empiezo de cero. Crear proveedor, llamo a create proveedor y me tiro un error. ¿Sí? Entonces, acá está lo que nos faltó, dice. Bueno, pero qué bueno que lo veamos así. Dice, no se pudo resolver Business Interface y proveedor business. ¿Por qué? Porque si se acuerdan... Entonces la respuesta, fíjense que nos devuelve el error que se generó. Cuando le dijimos que nos devuelve el mensaje de error. Si se fijan, nosotros lo que hicimos acá fueron todos los pasos. HTML, JavaScript, modelo, pero nos faltó esto. Inyección de dependencias. Y justamente la inyección de dependencias salta... Es este error que está saltando acá. Vamos a frenar nuestra página. Y vamos a resolver el tema de la inyección de dependencias. Voy a tratar de ir rápido con esto y de ser muy conciso. Y si no se entiende, no importa, sigan la corriente. Y si no, repasen lo que voy a decir la cantidad de veces necesaria.
nosotros tenemos vamos para dar un ejemplo. Nosotros tenemos la interfaz del business. Vamos a cerrar todo esto. Tenemos la interfaz del business. Si ustedes se fijan acá, en el controlador, en el proveedor controller, nosotros le decimos que tenemos una propiedad privada de tipo iProveedor business. Y acá le estamos diciendo que vamos a llamar a esa interfaz, porque fíjense que es el nombre de la variable, proveedor business, a la función createProveedor. Ahora yo le doy F12 a esto y me lleva a la interfaz. Y acá no dice. Esto es un encabezado, no dice que va a ir a la implementación del createProveedor. ¿Cuál es la implementación del createProveedor? Bueno, dentro de business tengo producto business y acá sí tengo la función createProveedor que crea un proveedor. Pero ¿qué es lo que me está faltando ahora acá? Que yo tenga una clase que implemente proveedor business no significa que yo no pueda tener n clases que implementen proveedor business. Por ejemplo, vamos a crear una clase nueva. Clase. ¿Sí? Vamos a decir clase 1 así como viene por defecto. Vamos a hacerla pública también. Y acá le vamos a decir que esto, vamos a ir acá a proveedor business, me copio el nombre de la interfaz. Vamos a decir que clase 1 también implementa la interfaz. ¿Sí? Pero bueno, va a generar un error, pero no importa, la implementa. Ahora, la pregunta es acá. ¿Cómo hace el controlador para saber cuál es la implementación de createProveedor que tiene que llamar? Si yo estoy haciendo referencia a la interfaz acá arriba, no a la implementación, entonces podría estar llamando a proveedor business, createProveedor, ojalá la que yo necesito, o podría estar llamando a clase 1 o createProveedor, que es otra clase que implementa proveedor business. No sabe a cuál hacerlo. Y eso se llama, digamos, el que resuelve eso es la inyección de dependencias. Es donde yo configuro, cuando alguien hable de proveedor y proveedor business, yo le voy a decir cuál es la implementación que tiene que usar. Y eso, en este caso, en este proyecto, está dentro del startup.cs. ¿Cómo se hace esto? Bueno, fíjense que acá tengo varios ejemplos ya. Y fíjense que lo tengo para el repositorio y para la business, repositorio y business. Entonces me voy a copiar estas dos líneas y voy a agregar las inyecciones que me hacen falta, que son, por ejemplo, y acá estamos hablando del repositorio, ¿no? Entonces vamos a ir a iProveedor repositorio. Y acá estamos hablando de la implementación que vamos a usar. Vamos a usar proveedor repositorio, ¿sí? También podría decirle vamos a usar class 1. Pero no. Yo quiero usar proveedor repositorio, que sería lo mismo pero sin la I adelante. Y acá, en la business, le vamos a decir que tenemos iProveedor business. Y le decimos que la implementación que vamos a usar va a ser proveedor business. Ahora sí tenemos configurada nuestra relación entre interfaz y clase, o mejor dicho, le decimos a nuestro proyecto qué implementación usar, y en base a esto es que va a saber relacionarlas y no nos va a dar ese error. Entonces, ahora sí, iniciamos de nuevo. Nuevamente vamos a HTML proveedores. Vamos a apretar F12. No tenemos ningún error. Y vamos a mandar a crear un proveedor. Oh, qué loco, nos dio un 200. Quiere decir, ven, fíjense, pongo el mouse arriba y dice 200 OK. Y me dice 1, porque creó el proveedor 1. Entonces, si yo ahora voy a la base de datos y hago, bueno, acá ya tenía el select creado de proveedores, lo ejecuto nuevamente, tengo mi proveedor creado. Voilà. Vamos a probar a hacer esto de nuevo. Creé proveedor, acá me lo creo de nuevo, pero fíjense que ahora el ID 2. Y si voy acá y ejecuto, tengo los mismos datos hardcodeados nuevamente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a decirle que, vamos a frenar esto, lo cerramos. Vamos a ir a el HTML
y tenemos nuestros proveedores. Acá es donde estábamos trabajando. Le vamos a sacar el arroba. ¿Se acuerdan que teníamos una validación? Y vamos a probar qué pasa. Nos creará el proveedor, pero con este texto en vez de un email verdadero, o no lo dejará pasar. Vamos a iniciar. Nuevamente a la página de proveedores. F12. Crear proveedor. Nos tira un error. O sea, no nos creó el proveedor. Y fíjense que la respuesta dice no se encontró el arroba en el email. Nuestra capa de negocio hizo lo que tenía que hacer. Yo hasta acá tenía 2 proveedores creados, ejecuto de nuevo y sigo con 2 proveedores creados porque sin el arroba no me lo dejo pasar. La capa de negocio hizo lo que tenía que hacer. Wow. ¿Cómo sigue esto? Bueno, y en lugar de que el botón hardcodee datos, tenemos que empezar a decirle que los tome del formulario. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer acá es, bueno, acá van los proveedores, esto lo vamos a sacar porque ya tenemos nuestro botón de crear. Y vamos a crear un input, pero esta vez va a ser de tipo texto. Y va a tener un ID que se va a llamar nombre proveedor. ¿Sí? Vamos a meterle, esto va a quedar horrible pero no importa, vamos a meter un salto de línea ahí. Vamos a meter otro campito copiando y pegando, pero en vez de llamarse nombre de proveedor se va a llamar teléfono, vamos a ponerlo así, txt nombre proveedor, txt, lo hago a ese propósito para que se den cuenta, no tiene que ser igual el nombre necesariamente, o sea, es como ustedes quieran, txt email, y acá le vamos a poner un value. Vamos a poner un placeholder. Placeholder igual nombre proveedor. Ahora van a ver qué es esto del placeholder. Esto es igual a teléfono. Y esto es igual a email. Vamos a ver cómo quedó esto. ¿Ven? Ese placeholder lo que hace es esta ayudita de campo. Entonces yo acá le digo, bueno, nombre proveedor, y cuando hago clic y escribo se va a eso, el teléfono, y lo mismo con el email. Cierro. Tengo mis 3 campos creados y el botón de crear. Pero ahora lo que tengo que hacer es decirle que este nombre de proveedor no va a traer prueba 1, sino que va a llamar a document.getElementById. ¿A qué elemento va a llamar? Ahora vemos. Le tenemos que pasar el nombre, .value. Entonces así nos va a traer el contenido de algún elemento del HTML. Entonces por ahora vamos a hacer esto. Simplemente. Y ahora vamos a ver, bueno, en el caso del nombre del proveedor tiene que ir a txt nombre proveedor. En el caso del teléfono tiene que ir al teléfono. Y en el caso del email tiene que ir al email. Probemos cómo funciona esto. Proveedores, nombre del proveedor, Juancho, teléfono, muchos 4, y el mail va a ser muchosA@muchosb.com. Vamos a darle F12 para ver lo que hace. Crear proveedor, lo creo con el ID 3. Vamos a ir a la base de datos a ver qué nos trae, y con el ID 3 tenemos a Juancho 444 con el email que acabamos de crear. Si ahora le sacaríamos el arroba y le damos crear proveedor, nos dice no, no se encontró el arroba. Está muy bien. Vamos a volver a meter el arroba. Y listo. Acá tenemos nuestra alta de proveedores. Como un plus más que podemos agregar, digamos, esto habría que ponerle todo el HTML para que quede bonito de Bootstrap, bla, 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 pero no llegamos, no quiero estirar esto, lo pueden robar el código de HTML de otro lado, de los otros ejemplos que hay en el código. Lo que sí quiero agregar es lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Y acá en el JavaScript, fíjense que esto es lo que pasaría si sucede un error, y esto es lo que pasaría, hace un console log si se produce todo ok. Entonces, además de ese console log que nos viene mostrando a nosotros qué es lo que está pasando, vamos a agregar un alert bien feo y antiguo,
que nos va a decir se creó el proveedor ID, dos puntos, y le vamos a concatenar el ID del proveedor generado. Y acá, esto está hecho así, vamos a cortar esto, lo tenemos que, esto no está entre llaves porque es una sola línea, a diferencia que acá está entre llaves porque son más líneas, así que voy a cortar esto. Voy a abrir y cerrar llaves para poder poner más líneas, voy a dejar esto que estaba. Y acá voy a hacer un alert nuevamente. Pero no le voy a poner el error porque puede ser un chicle. Y vamos a poner un simplemente que error revisar log. ¿Sí? Una simple alerta. Fíjense que en JavaScript yo a veces pongo punto y coma al final, a veces no lo pongo. Debería ponerlo, pero si no lo ponen funciona igual. Acá abajo no lo voy a poner y esto va a funcionar igual. Entonces ahora fíjense que hace lo mismo, hace un catch del error y lo muestra. Vamos a probar esto. Barra proveedores. Entonces ahora voy a poner cualquier dato. Voy a poner crear proveedor. Y me dice, bueno, se creó el proveedor con ID 4. Lo voy a mandar a crear de nuevo. Se creó el proveedor con ID 5. Y si le saco la arroba, se creó con el proveedor con ID, no se encontró el arroba. O sea, acá yo me mandé una macana de... Otra vez con el Visual Studio 2017. Acá yo me mandé una macana de tipeo. No, está bien, porque salió por acá. Esto sí se produce un error del lado de JavaScript. ¿Sí? No es un error del lado de la API. ¿Sí? La API me está devolviendo siempre información y esto está procesando esa información. Entonces, acá yo podría convertir esto en un entero. Hay varias formas de hacer esto. Pero lo vamos a dejar acá. Pero por acá por el catch no me salió. No importa. Se creó el proveedor. Entonces lo vamos a cambiar. Va a ser respuesta. Otro día si quieren mejoramos esto. Respuesta del servidor. Porque ahora puede ser un ID o puede ser un mensaje. Entonces vamos a probar esto. Reiniciamos ahí. Proveedores. Entonces acá. Bueno, el nombre, el teléfono y el email. Crear. Dice respuesta del servidor. No se encontró el arroba en el email. Perfecto. Ahora yo le pongo el arroba en el email. Aunque no tenga un punto ni nada. Le doy crear. Respuesta del servidor 6. Está bien, que se creó el proveedor número 6. Listo, eso es todo lo que tienen que saber. Repliquen esto para dar de alta clientes. O para dar de alta otra cosa, porque la verdad es que me parece que de clientes ya van a tener... Pero pucha. ¿Cómo me tiene esto? Lo voy a bajar ahí. No, de clientes no lo tienen. Lo que pasa es que de clientes seguramente ya van a tener los modelos, porque ya tenemos los... al proyecto de modelos. Tienen los clientes acá como modelo. Si se quieren saltear un par de pasos, pueden hacer el formulario de alta de clientes, respetando las propiedades que ya tiene un cliente, que es un nombre-apellido. Más simple imposible. Entonces pueden hacer la capa de repositorio, la capa de... ¿Tengo clientes repositorios? No. Pueden hacer la capa de repositorio de cliente, pueden hacer la capa de business, pueden hacer el controlador. Creo que controlador tampoco voy a tener, obviamente. Controllers, API, no tengo cliente controller. Pueden hacer todo eso. Y lo que sí ya van a tener, además del modelo del cliente, porque se viene usando para otra cosa, dentro del repositorio ya van a tener el dbset de la tabla cliente, porque la tabla cliente ya se viene consumiendo para otra cosa. Pero entonces ahora podrían poner el resto de las capas que faltan para poder hacer lo que sería la creación de clientes. ¿Me faltó algo? Esto no hace a lo que venimos viendo hasta ahora, pero si se fijan, veníamos trabajando en el proyecto y si se fijan acá abajo yo tengo un poquito de información, ¿no? Me dice que estoy en el video demo base, en el repositorio en la rama main. Esto es Git, estoy en Git, googleen un poco cómo funciona, etcétera, algo ya esto vimos en el primer video. Y acá me dice que tengo 17 cambios, ¿sí?
Eso quiere decir que yo modifiqué 17 archivos, quiere decir que modifiqué o agregué archivos a la solución que tengo subida en el repositorio de Git. Entonces acá me está diciendo, si hago clic, qué fue todo lo que cambió. Entonces fíjense que, por ejemplo, proveedores.html me aparece una A de que fue agregado. Y, por ejemplo, acá donde dice el startup, me dice que fue una M modificado. Si le hago botón de la derecha, comparar con la versión sin modificar, me dice, mira, acá en verde esto fue lo que agregaste, que fue lo que agregamos de inyección de dependencias en el startup CS, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante acá es que estoy en la rama main, hice estos cambios y voy a decir un comentario acá arriba, vamos a poner se agregó el alta de proveedores. Voy a comitear, commit all, y finalmente acá me dice que tengo un outgoing, que es un paquete para subir. Voy a ir acá abajo, hago un push y este 1 se tiene que convertir en un 0. Cuando suba todo esto al servidor, ya está todo subido. Ahora bien, ustedes están trabajando en su copia local y lo tienen abierto con Visual Studio y no van a tener estos cambios en su máquina en cuanto abran la solución. Lo que tienen que hacer es botón de la derecha y olvídense de lo que dije. Vienen acá y llaman a la función fetch y luego a la función pull o directamente a la función pull. Cuando hagan pull, lo que va a hacer bajar todos los cambios que estén en el servidor hacia su máquina. Y acá pueden empezar los problemas si es que ustedes tienen hechos cambios. Porque si ustedes hicieron cambios sobre los mismos archivos que yo acabo de subir, la mayoría son nuevos, así que no creo que haya problema, les va a tirar que hay un conflicto. Les dice, mira, vos modificaste algo y estás queriendo bajar algo del servidor. Y ese algo que estás queriendo bajar del servidor pisaría lo que vos hiciste. No importa. Lo importante es que vienen acá, hacen un pull y se bajan los cambios de lo que yo acabo de subir para tener la última versión. Y si eso no es de su agrado, pueden ir directamente y como hicieron la primera vez que se clonaron toda la solución, se la vuelven a clonar, pero esta vez la clonan en una carpeta nueva, entonces van a tener la última versión del código.